para ella era muy importante las plantas, la vida, y yo creo que el estar debajo de un árbol implicaría pues el ser tierra fértil para regenerar, ¿no? Cuando muere en su tumba se planta un árbol y el árbol crece rompiendo con el concreto, ¿no? Con la piedra de la tumba. O sea, yo creo que es un símbolo también, a lo mejor de una manera inconsciente, a lo mejor no. Digo, a lo mejor es algo muy hermético, eso sí, nunca lo platiqué con Walter, pero lo puedo deducir de sus obras, ¿no? O sea, realmente pintar un gato que es mágico y que es un helecho, pues hace alusión a esa idea de inmortalidad, ¿no? En sus cuadros nunca existe una lógica, no hay un tiempo establecido, no sabemos realmente, no podemos situarlos en el tiempo. Podemos ver un personaje que parecería contemporáneo habitando un castillo medieval, vemos un castillo medieval que flota en el agua. Sé que Remedios era una persona muy austera, era una persona con una inquietud constante de búsqueda, del porqué de las cosas, no solo a nivel por qué está el cosmos hecho así, que pues eso queda manifiesto en muchos de sus cuadros, sino también el por qué estamos aquí, quiénes somos. Ellos venían de una ruptura y de una barbarie y de una destrucción de sus propias raíces y de una hecatombe. La Segunda Guerra Mundial no fue poca cosa, ¿no? O la Guerra Civil Española en todo caso. Ella salió de la Guerra Civil Española junto con Peré. Ella conoce a Peré justamente a consecuencia de la guerra. Él llega a España a apoyar la causa antifranquista, se conocen, se va a él y Remedios, al momento en que se entera del asesinato de García Lorca, huye también y se reúne con Peré en París. Estaban con todo el contingente surrealista, donde se encontraba también André Breton, que estaban reunidos en Marsella, y vienen a México escapando de la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían viajar al Perú. Y por uno u otro asunto, César Moro, el poeta peruano que estaba aquí en México, trató de gestionar que llegaran con una invitación para dar una serie de conferencias en la universidad en Lima, justo como llegó Bretón a México, y no fue posible organizarlo, y por los antecedentes comunistas de Bretón no tenían posibilidad de viajar a los Estados Unidos. Entonces la opción que tenían inmediata fue México, y con un donativo de Elena Rubinstein para los pasajes fue que pudieron llegar a México. Bueno, llega a México, se instala en una antigua vecindad en la calle de Gabino Barreda, en la colonia San Rafael, que ya no existe, se derrumbó hace muchos años, construyeron otro edificio ahí. Pero cuando llegan acá, lo que hacen es una pequeña comunidad, ¿no? Digamos, aunque tenían una relación con otros artistas mexicanos, también había ahí una cuestión de una historia compartida, ¿no? De un exilio compartido. Pues encontraron yo creo que la paz, ¿no? O sea, venir de dos guerras, o sea, en el caso de Remedios, pues, y encontrar con un lugar donde te está dando la oportunidad de, pues, de estar tranquilo, de trabajar, de no estar corriendo y huyendo, y además después de la oportunidad de poderte expresar. Como la mayor parte de los exiliados llegaron a México sin un peso en el bolsillo, y empieza ella a trabajar en la realización de obra comercial. Bien sabemos que hizo washes para la Casa Bayer y muebles para Cla Decor, etcétera. Hizo escenografías, maquetas, pero el trabajo, digamos, más consecuente a nivel comercial que se conoce de Remedios fue lo que hizo para la Casa Bayer. Ella fue contratada por la agencia de publicidad que realizaba todos los diseños para Bayer de México para realizar ilustraciones para los calendarios de Bayer. De su obra, del cuerpo de su obra pictórica de ese periodo se conocen muy pocas cosas y era un periodo francamente experimental. Realmente dedicarse a la pintura, o sea, de lleno fue hasta que conoció a Walter, que le dio el apoyo emocional y el apoyo económico para poder hacerlo.
Al momento en que se encuentra con Walter y que deciden iniciar vida de pareja, Walter le dice, olvídate, deja de hacer trabajos comerciales, tienes un gran talento, no tienes que preocuparte de los gastos cotidianos, dedícate a pintar. Le compró sus telas, le compró sus pinturas, sus pinceles, puso su estudio y a partir de ahí Remedios se dedicó a pintar su obra de madurez. Su padre era ingeniero hidráulico. Ella aprendió, antes de entrar a la academia, ella aprendió el dibujo con su padre. Y los primeros dibujos que realizó pues, fueron dibujos técnicos, mecánicos. Y es, por ejemplo, muy interesante al visitar su ciudad natal, al visitar Anglés, su padre llega ahí para construir todo el mecanismo hidráulico que permitiera el funcionamiento de una planta textil, que en ese entonces era la más moderna y la más importante en toda esa zona de Cataluña, en la zona de Gerona. Vemos, por ejemplo, aquí todos estos mecanismos de las poleas. Esto es que es la gran máquina de vapor que se encuentra, que hacía funcionar la fábrica, ¿no? Todas las antiguas máquinas de los telares para mover los hilos, como todo esto se fue quedando en el imaginario. La planta existe actualmente, se le ha preservado un poco como si fuera un museo, con sus máquinas de vapor que siguen funcionando y todos los mecanismos de las máquinas de este pequeño pueblito donde Remedios nació y pasó sus primeros años de infancia, se perciben en su obra. Ve, los bancos, estos aparatos, mira. Obviamente los pisos. Su primera formación, sus primeros pasos en el dibujo fueron realmente científicos y mecánicos. Estas ruedas son con las que controlan los pozos de agua. Es bien interesante. Cuando fui y el historiador del pueblo me estuvo llevando a ver todo esto, bueno, más que interesante. Bueno, creo que a Remedios se le puede leer desde muchos puntos de vista. Evidentemente, su interés literario tenía un gran énfasis en lo espiritual, en lo esotérico, en lo místico, pero también se interesaba por la ciencia ficción, por ejemplo. La idea del mundo poético, que es muy preciado en los surrealistas, está expresado totalmente en ellas, ¿no? La no lógica. Acuérdense también que parte de lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial es esta especie de descrédito de la razón. Los surrealistas lo tenían, los dadaístas primero, pero los surrealistas son los que empiezan a tratar de rescatar el pensamiento poético. Su obra no se puede situar en el tiempo, ¿no? Lo que vemos representado ahí es completamente atemporal, son mundos fantásticos. Sin embargo, todo el ambiente que había en México, místico, espiritual, en la época de los 40, de los 50, sumado a toda la tradición mexicana, prehispánica, de todo el esoterismo y toda la mística que existe en las culturas, por supuesto que tuvo una influencia importantísima. Remedios pensaba la idea, una vez que la tenía en su mente, y esto no lo supongo yo, se lo dijo a una persona en una entrevista inédita, cómo ella concebía la idea completa del cuadro en su mente. Y una vez que la tenía clara, hacía un boceto preparatorio, este boceto después lo plasmaba en un lienzo o en un masonite y lo pintaba. Entonces el proceso de Remedios era un proceso interno y era un proceso consciente. No se dejaba llevar por el azar o por lo que surgía, sino que era un proceso realmente consciente basado en una reflexión muy profunda sobre un tema en particular. Tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos en el Museo de Arte Moderno de obras tempranas realizadas en el 38, una de ellas con una técnica de la cera, donde calentaba la vela, dejaba caer la cera y de las formas de la cera luego creaba ella una obra a partir digamos, de la huella del azar. Otra de las obras que realizó fue con la técnica del fumage, que fue descubrimiento de Palen,
donde empezaba a pasar el papel encima de la vela y pues se da cuenta que el humo deja una huella. Entonces, a partir de estas formas, creaban después obras de arte. A veces trabajaba con pinceles de 2 pelos, a tal nivel era minuciosa su técnica. Ella trabajaba, concebía la idea, y aquí ella se aleja completamente de la idea del automatismo surrealista, porque por un lado tenemos esta composición muy estructurada, con una precisión matemática clarísima, una minuciosidad en el pincel, por ejemplo, para detallar los personajes, pero luego vemos cómo en los fondos utiliza el azar, utiliza, por ejemplo, para crear todo este fondo de los cielos, de las atmósferas, de los bosques, usa el frottage, usa la decalcomanía, que son las técnicas surrealistas que tenían que ver con utilizar el azar para que surjan formas. Entonces ella combina esto porque le funciona muy bien. Es una pintura compleja, pero sí hay un texto. Y creo que eso le hace un valor universal, en el sentido, y no me extraña, por ejemplo, con los jóvenes, porque los jóvenes están buscando de cuestiones místicas, lugares donde sí haya como una especie de creencia, de unidad y de pertenencia. Y la figuración de Remedios sí da esto. Yo creo que Remedios hizo una obra donde es ella todo el tiempo. Como en la cuestión de los sueños, que sabes que te dicen que aunque sueñes con otras personas, en realidad son partes de ti, ¿no? Entonces sí hablaría de este mundo como del inconsciente, donde también aparece digamos, las cuestiones como de ego y las cuestiones del sí mismo, que es como una instancia más conectada con la sabiduría del mundo que tú tienes, pero que no necesariamente tú identificas como tu yo. Y luego la cuestión de la naturaleza, claro, la naturaleza tiene que ver este cuerpo que no es solamente el tuyo, un cuerpo cósmico. Y además creo que viene de esta parte de cultura y natura, ¿no? ¿Qué tanto somos qué? También Remedios estuvo muy cercana a los grupos de Gurdjieff y Uspensky en México. En todas estas enseñanzas se realizan muchos trabajos manuales y de observación que tienen la finalidad de desarrollar la conciencia, de aprender a enfocarse y a concentrarse en objetos para poder tener un nivel de conciencia superior, trabajos manuales que permiten el desarrollo de la motricidad fina para que pueda haber una armonía en el funcionamiento de ambos lados, ambos hemisferios cerebrales. En el taller de forma, por ejemplo, ponían un objeto que podía ser una silla. Y el grupo que se reunía, que había tanto pintores profesionales como amateurs, tenían que observar durante 8 horas. Eran sesiones de 8 horas de observación de un solo objeto con la intención de percibir la vida orgánica en un objeto inorgánico. Y esto es impresionante cómo va a aparecer una y otra vez en los cuadros de Remedios. Vamos a ver cómo de repente tenemos mesas y sillas de las que brotan plantas, cómo toda la madera con la que están construidas regresa a sus orígenes, ¿no? Pictóricamente, cómo se intercala la naturaleza, la materia orgánica y la inorgánica en toda la obra de Remedios. Eso va a ser una constante. Hay cuadros que incluso podrían ser un poco una interpretación propia de las ideas, porque Remedios marcó claramente todos los libros. Por poner algún ejemplo muy claro, en Papilla Estelar tenemos a esta mujer, es un cuadro maravilloso que tenemos una mujer en una torre dando de comer a la luna, con un polvo que viene de las estrellas. Y en uno de los libros pues, más emblemáticos que sintetiza todas las ideas de Gurdjieff, que es En busca de lo milagroso, escrito por Uspensky, justamente, que fue su discípulo, Remedios marca los pasajes donde Gurdjieff está hablando de su visión de la evolución no solo del ser humano, sino del cosmos. Y en los años 20 está hablando del calentamiento de la Tierra y está hablando cómo la misión de los seres humanos y de la Tierra es alimentar a la Luna a través de la síntesis de la materia astral, precisamente porque la Tierra se va a calentar y la Luna se va a convertir en la nueva Tierra. Y entonces empieza a hablar de todo como un ciclo evolutivo planetario. En otras, por ejemplo, en El flautista, ella trata y lo escribe a su hermano como este cuadro habla sobre la ley de las octavas,
que era muy importante, dice Remedios Varo, en ciertas doctrinas esotéricas. Y la ley de las octavas estructura todo el pensamiento místico de Gurdjieff. Para él es la explicación a todo el universo. Todo el universo funciona para él de acuerdo a la ley de las octavas y tiene que ver con las vibraciones. Entonces Remedios representa este personaje que con una flauta está tocando y a través de las vibraciones hace que las piedras se levanten, se muevan para construir una torre, pero es una torre que tiene que ver con la historia de la evolución del ser humano. Y al mismo tiempo la torre tiene como base el hexagrama, que es un símbolo esotérico que viene desde los sufis, la tradición mística musulmana de la antigüedad, y que Gurdjieff retoma. Yo creo que Remedios tiene un mundo muy completo. Sus referencias son muy claras, o sea, tampoco es alguien que va de un tema para otro, es bastante consistente su mitología, por así decirlo. Como te dije, ella es una pintora literaria y entonces es importante estos textos que van apareciendo en el trabajo, su forma inclusive más academicista y su tratamiento de la pintura tiene que ver justamente con que sea preciso lo que tenga que decir. Yo creo que lo que él hace interesante es que es este mundo completo, es un mundo poético y que tiene que ver con esta cuestión espiritual, con este mundo onírico, ¿no? El vínculo del hombre y el cosmos era algo innegable, ¿no? Y en esos cuadros mucho creo tiene que ver todo este estudio que ella realizó también de tratar de lograr encontrar la vida orgánica en lo inorgánico. Se interesaba por la mitología griega, se interesaba por Jung, los arquetipos, por la psicología. Le interesaba muchísimo, por ejemplo, la historia de Francia y de Inglaterra. Entonces, evidentemente sí hay una gran influencia del pensamiento místico y filosófico en sus cuadros, pero se pueden leer desde muchos puntos de vista. La cuestión de la alquimia y en esta especie de lugar en que puede ser ciencia y puede ser magia, ¿no? O como diría Jung, que ahí hay un lenguaje cifrado donde se habla del inconsciente, ¿no? Y se habla de lo místico, en un lenguaje muy complicado y muy metafórico. Yo creo que ellas lo toman muy bien y hablan de dos maneras de estar, o dos maneras, digamos, como de identidad. Hay cuadros que son inspirados sobre todo en sueños o mezcla de hechos concretos y ideas filosóficas. Por ejemplo, el cuadro Carricoche. Por un lado, vemos a esta mujer en un vehículo fantástico donde ella está dentro tocando el piano y hay un hombre que lo conduce, pero es una especie de bicicleta, es un vehículo fantástico en realidad. Este cuadro Remedios lo pintó y se lo regaló a Walter Gruen. Y era una especie de homenaje porque gracias al apoyo de Walter Gruen, económico y emocional, Remedios pudo dedicarse completamente a la pintura. Su trabajo era un proceso espiritual, era un proceso como de catarsis, de entenderse, de entender lo que ella quería decir en la obra y quizás transmitirlo a nosotros, ¿no? Creo que Remedios percibía que la realidad como la vemos no es tal, que hay muchas realidades posibles y que hay cosas que no percibimos normalmente, pero en otro estado de conciencia podemos realmente percibir que todo está conectado. Y lo vemos también, por ejemplo, en sus personajes, como muchas veces aparecen ligados por pequeños hilos a los astros. Y ella creía, y lo vemos en su obra, y tiene mucho que ver con las ideas que ella estudiaba, como los seres humanos estamos vinculados a las energías planetarias y cómo lo que sucede ahí arriba influye con lo que está sucediendo aquí a nivel de la Tierra. Entonces, toda esta conexión entre el hombre, entre la naturaleza, entre el cosmos, es parte esencial de la obra de Remedios Varo. En el cuadro de Cazadora de Astros hay un ensayo, de hecho, un estudio en el catálogo de Friedman, que él encuentra una relación entre este cuadro y con los textos, por ejemplo, de Fred Hoyle, que dijeron que estábamos hechos de polvo de estrellas.
y Remedios supo captarlo, supo también encontrar que a partir de, pues, de los astros, del polvo de estrellas, era de lo que estaba conformado todo el universo. Los surrealistas pensaban que la mujer era entre Lilith y Eva, ¿no? Digo, eso está padre para ellos porque son sus imaginarios y porque son sus fuerzas vitales y porque era recuperar una energía femenina, y yo creo que en los surrealistas es muy claro, ¿no? Pero a las mujeres nos ponen un problema, porque si tú tienes que ser una especie de loca o una especie de madre tierra, pues, digo, son lugares muy extremos, ¿no? Y yo creo que ellas lo que empezaron a hacer es construir un lugar donde sí cabía el oficio, la inteligencia, la asertividad, o sea, cosas masculinas. O sea, sí hay una obra que las define. Todo el mundo se imagina que estaban en el personaje de Leonora Carrington, Remedios Varo, Katy Horna, y la verdad es que íbamos al mercado a comprar la comida y llevábamos a los niños a la escuela. O sea, había una cosa muy entrañable, muy amistosa y yo creo que muy solidaria. El mundo que ellas construyen, en especial Remedios y Leonora, tiene muchas semejanzas y muchas diferencias, pero creo que tiene que ver con un mundo imaginado. En los 40 seguían con sus cuentos estridentes. Remedios inventó un método de hacer cartas donde citaba a desconocidos, sus juegos, lo que ellos habitualmente hacían, sus bromas, o sea, lo que hacían en París. Entonces ellos lo continuaron haciendo aquí. Pero ellas tenían su burbuja, su mundo y sus lealtades, o sea, la amistad de ellas por eso funcionaba muy bien, porque tenían una vida cotidiana, podían hablar de diferentes cosas. Tanto Leonora como Remedios, que eran pues las que más se llevaban, bueno, Remedios se llevaba más con Leonora, jugaban mucho al I Ching, por ejemplo. Entonces tenían como que sus rituales, o era cumpleaños yo lo sé por otra fuente, de una de ellas, y entonces hacían todo un ritual y hasta se vestían de negro y como magia, según también lo que me contó Walter Gruen, que yo he trabajado directamente con él. Mitad del tiempo lo dedicaba a la lectura y mitad del día, y en la tarde o en la noche trabajaba la obra, y eran de 6 a 8 horas diarias de trabajo. Pero creo que Remedios es de las primeras artistas mujeres que tiene una personalidad y que tiene una independencia de otros movimientos, o sea, se la reconoce a ella como tal. Yo siento que el surrealismo era una forma de vida. Exacto, y una manera de entender la realidad y una realidad conflictiva. Exactamente, entonces ella traía todas esas ideas y muy metidas en ella, y las supo como plasmar en sus cuadros. Ella, yo creo que lo que buscaba era transformarnos. Este vínculo con los surrealistas fue un periodo experimental para Remedios, y a través de ellos tuvo acceso también a empezar a descubrir toda una serie de filosofías, ideas y pensamientos que la van a influir en el desarrollo de su obra madura, que va a desarrollar en México. Muchas veces toca hasta teorías budistas, teorías esotéricas, junguianas, zen. Entonces realmente era una persona con una visión por adelante de su época, y que además, como dice Magali, alimentada por todas esas esos ideales y esa vida que llevaron en Europa. Remedios Varo tuvo su primera exposición individual en 1956 en una galería pequeñita, que era la Galería Diana, que estaba ubicada en Paseo de la Reforma, con 12 cuadros que se vendieron de inmediato. Entonces fue de ser una completa desconocida a volverse un éxito tremendo. Por ejemplo, del medio artístico mexicano, como Diego Rivera, puso en la prensa, escribió que gracias a Dios México tenía artistas como Remedios. Murió muy joven y bueno, su producción es bastante limitada por lo mismo, que era muy minuciosa en su pintura, entonces se podía tardar meses en terminar un cuadro, dependiendo el formato. Por lo general son cuadros más pequeños. La totalidad de la obra de Remedios Varo, incluyendo obra temprana, bocetos, que está catalogada, llega a cerca de 400 piezas. Mucha está en México, la mayor parte, con excepción de lo que está en el Museo de Arte Moderno, la mayor parte está en colecciones particulares. Remedios le comentó a Walter en algún momento que esta obra tenía que ser para todos.
O sea, ella estaba en contra de que una pintura nada más la viera alguien en su sala, sino que quería que se difundiera y sobre todo yo creo que para que entendamos el mensaje que hay, ¿no? Yo creo que es importante señalar que detrás de esta gran artista ha existido un equipo muy importante en la difusión de su obra. ¿Cuántas veces vemos pintores que pintan excelente, que tienen excelente obra y que se quedan en el olvido? Aquí la difusión pues siempre estuvo a cargo de Walter y de Alejandra Gruen, que ellos desde que Walter, desde que murió Remedios en 63, se dedicó a difundir su obra. Él se dedicó desde hace, ya murió, pero se dedicó a recopilar obra y a comprarla poco a poco con esfuerzo y lograr una colección de 39 obras que donó primero en comodato al Museo de Arte Moderno y ahora desde el 2001 es Patrimonio de la Nación. Si nosotros observamos cada una de las pinturas, está llena de preguntas, ¿no? Llena de preguntas, todo es misterioso, no sabemos quiénes son los personajes, qué están haciendo, por qué sucede esto que no tiene nada que ver con el mundo real, no tiene nada que ver con la lógica, mismo cómo construye la arquitectura. Todos los espacios de Remedios son como tan ajenos a lo que veríamos como el mundo concreto y real. Entonces, eso es un misterio que atrae. En las últimas exposiciones ha habido como un despertar de la gente joven y de los niños, ¿no? Cosa que a Remedios siempre le gustó porque ella, sus cuadros, se los comentaba antes que nadie a Javier Lizárraga, al hijo de su primer marido, para que le diera la opinión de qué entendía. Entonces, curiosamente, actualmente los niños, los jóvenes se interesan mucho por las obras, que pues ya hay publicaciones inclusive para niños. Entonces, poco a poco se ha ido como consolidando en nuestro país, como una parte más de México, como bien habíamos comentado. O sea, México no nada más es lo indígena o lo tehuano, sino también toda esta gente europea que vino a ser patria, ¿no? Voy a decir algo que va a parecer tremendo, pero no lo es. Hay muchas cosas del manga que los jóvenes son adictos, que tiene este mismo mundo, donde hay una persecución, hay una lucha para poder encontrar una sabiduría distinta y una conexión diferente, ¿no? Un lugar de pertenencia. En esa época, sobre todo en los primeros años hasta los 60s, había ya mujeres artistas reconocidas, digamos así a nivel con sus colegas, pero no había un reconocimiento institucional, no lo había. Remedios es una de las primeras que lo logra.